Muy buenos días con todos. Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes bienvenidos a este seminario de la parte de radioenlaces y comunicaciones de switches para soluciones de bioseguridad IP. Deseo comentarles que este seminario es desarrollado en conjunto con Incomex, nuestro distribuidor para la región. Y quiero comentarles de que la presentación está siendo grabada y el material también va a ser compartido con todos los asistentes. Bueno, antes de empezar, deseo confirmar, por favor, de que ya están viendo la presentación, están escuchando claramente para poder dar inicio. Recuerden que en la herramienta de GoToWebinar ustedes pueden ir formulando sus preguntas o inquietudes. Yo acá las estoy revisando y voy a ir tratando de aclarar justamente las diversas dudas que nosotros tenemos. Bueno, muchísimas gracias por las confirmaciones. Vamos a dar inicio. Entonces, evidentemente lo primero que vamos a hablar justamente es el tema de radioenlaces y primero es qué podemos transmitir con un radioenlace en el caso de Ubiquiti. Un radioenlace es una comunicación LAN to LAN transparente, o sea, permite que las dos redes inalámbricamente se puedan comunicar. En este caso, para la parte de biovigilancia, usualmente no es una red completa, pero sí es una cámara que tiene tráfico de red. La solución de radioenlace Ubiquiti permite transportar video IP, pero también otras soluciones, por ejemplo, como voz sobre IP, data en general, telemetría, entre otros servicios. Obviamente la aplicación del día de hoy la vamos a enfocar mucho en el tema de video IP, cuáles son los productos más recomendados para ciertas aplicaciones y ustedes puedan tener todo esto muchísimo más claro. Siempre cuando nosotros vamos a hacer un enlace inalámbrico, sea para video IP, sea de repente para internet o cualquier otro sistema, y usualmente siempre trabajamos en la banda de 5 el día de hoy por un tema de disponibilidad de frecuencias, alcances, calidad, rendimiento, entre otros. Es muy importante siempre validar la línea de vista. Esto lo explico porque muchos usuarios no hacen esta validación y a veces instalan el producto sin saber si es el producto apropiado o si van a tener el rendimiento que están esperando. ¿Qué es la línea de vista? Es un espacio en el aire totalmente libre de objetos que nos permite a nosotros poder implementar los radioenlaces y obviamente que los radioenlaces sean exitosos. Nosotros tenemos una herramienta en línea que se llama ErrorLink, que es una herramienta muy fácil de poder usar. Ubican el punto A, ubican el punto B y rápidamente pueden verificar si la línea de vista existe, ¿no? Este software se encarga justamente de diagramar cuál es el espacio en el aire que nosotros necesitamos para que la onda se pueda propagar y obviamente tiene que estar totalmente libre de objetos para que esto pueda, digamos, tener éxito en la comunicación. Deseo aclarar que igual nuestro software siempre trabaja a nivel de topología, digamos, la parte de topografía del terreno. No está considerando la parte de edificios o vegetación, así que eso hay que considerarlo adicionalmente en estos cálculos. Siempre que nosotros tenemos una línea de vista, o sea, un espacio despejado entre los dos equipos que inalámbricamente podemos conectar, podemos decir que el enlace sí es viable. Esto es como para descartar algunas cosas muy básicas. A veces cuando hacemos líneas o cuando hacemos proyectos y queremos validar línea de vista, nos damos cuenta que tenemos una pequeña loma o tenemos una obstrucción geográfica que no nos permitiría hacerlo y nos obligaría directamente a hacer la triangulación. Así que siempre recuerden, el primer paso va a ser validar esta famosa línea de vista. Entonces vamos a hablar un poco acerca de los enlaces para el tema de video IP. Exactamente cuando hacemos un radioenlace vamos a comunicar dos o más puntos entre sí. Evidentemente en los radios Ubiquiti podemos desarrollar comunicaciones inalámbricas para cámaras IP o para, digamos, todo lo que es comunicación de datos. No solamente podemos poner una cámara en el poste, podríamos poner de repente un sensor de movimiento IP o algún sistema de anuncios, digamos un megáfono basado en IP, etcétera. Evidentemente, las arquitecturas que se pueden trabajar es punto a punto y punto multipunto. La que vemos es en punto a punto. Vamos a conversar en los próximos diapositivas cuál es la ventaja y desventaja de cada una de estas dos técnicas para que también sepan exactamente cuándo poder utilizarlas. La comunicación es 100% transparente para el tráfico del video IP. Obviamente siempre trabajamos como una LAN extendida, ¿no? Que esa es la ventaja de los sistemas en Ubiquiti, muy sencillos, rápidos y fáciles de implementar con alto desempeño. Entonces vamos a hablar un poco de punto a punto. Ahí tenemos un diagrama en el cual podemos observar que tenemos una torre central como si fuera una torre de acopio
donde estamos nosotros centralizando todo el video. En este caso, todos los enlaces son punto a punto y obviamente por cada enlace necesitamos dos radios. Las ventajas y desventajas que tiene este tipo de arquitectura. La ventaja es que tenemos mayor capacidad por enlace. Eso es bastante bueno, porque si en el caso que tengamos cámaras de 4K, por ejemplo, se recomendaría mucho esto, ya que la capacidad es dedicada por cada uno de los enlaces. Permite el uso de antenas más directivas. ¿Qué significa antenas más directivas? Que tienen un menor ángulo de apertura. Y eso genera una ventaja muy grande. Obviamente, mientras la antena tenga un ángulo mucho más cerrado, nos va a permitir mejorar nuestra resistencia contra el ruido y las interferencias. ¿Esto qué significa? Cuando hacemos un enlace en ciudad, obviamente siempre vamos a contar con interferencia. Entonces, de esta manera, antenas mucho más directivas reducen la interferencia. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que los temas de mantenimiento o ajustes de frecuencias serían muchos menos casos, digamos, hacer los mantenimientos. En caso de tener problema en un enlace, por ejemplo, ¿qué pasaría si alguno de los equipos en el enlace tiene problema? Sea por interferencia, sea porque se movió, sea porque hay un obstáculo, etcétera. Obviamente eso no afecta el resto del enlace, solamente afecta el servicio del enlace, digamos, donde está. Entonces es un sistema que tiene, digamos, mejor tolerancia a algunas problemáticas que podemos tener en los proyectos. ¿Cuál es la desventaja de esta solución? El costo es una, obviamente hay mayor cantidad de radios, eso eleva un poco el costo. El espacio en la torre es mayor, obviamente tenemos mayor cantidad de radios y tenemos un consumo mayor de espacio y un consumo mayor de peso también en infraestructura. Y si hay muchas cámaras centralizadas a una torre de acopio, bueno, que tenemos un caso muy básico, 4 cámaras, muy fácil de instalar, pero si tal vez tuviéramos unas, digamos, 30, 40 cámaras, probablemente nos podamos quedar sin frecuencias libres muy rápidamente. Entonces, evidentemente no sería, digamos, muy recomendado este diseño. Sobre las distancias que me están preguntando, no se preocupen, vamos a hablar cuáles son las distancias, cuáles son los, digamos, parámetros que vamos a hablar. En la presentación también está. Ahora, el punto multipunto. El punto multipunto es básicamente la comunicación de uno a varios, como podemos observar. Ahora en la torre central tenemos justamente una antena que genera una zona de cobertura y ahí conectamos nuestros suscriptores. Ventajas de este sistema: su implementación es más rápida y al mismo tiempo más económica. Ocupa menos espacio en la torre de acopio y menor cantidad de radios activos. Justamente es una de las ventajas principales de este sistema. Y menor uso de frecuencias, optimización de espectro. Entonces, digamos que este es el diseño que la mayoría siempre trabaja porque es un diseño bastante flexible, bastante fácil y obviamente económicamente siempre va de acuerdo con los proyectos. Pero hay que tener en cuenta cuáles son las desventajas. Se tiene que validar siempre que las cámaras estén dentro de la zona de cobertura de la antena sectorial. Hay rangos, ni muy cerca, obviamente, ni muy lejos, ¿no? Entonces, evidentemente, ese es uno de los factores que hay que tener mucho en cuenta. Si vamos a trabajar con soluciones sectoriales, las cámaras no pueden estar tampoco muy cerca o tampoco pueden estar muy lejos. Obviamente, tú puedes inclinar la antena sectorial como para, digamos, cambiar el patrón de cobertura, pero si tú inclinas mucho, recuerda que reduces distancia y si elevas mucho, bueno, quitas cobertura cercana. Entonces hay que ver justamente cuál es el patrón a utilizar y bueno, cuál sería la antena recomendada para eso. Ahora, si algún radio suscriptor, digamos del punto multipunto, tuviera algún problema, por ejemplo, se desalineó o sufriera de alguna interferencia o algún problema eléctrico, es muy probable que afecte el desempeño de todo el sector. Como la red inalámbricamente es compartida, si alguno de los suscriptores tuviera algún problema, evidentemente esto nos va a generar inconvenientes en el desempeño del sector. Obviamente en el software de Ubiquiti tenemos herramientas y técnicas para evitar que eso ocurra realmente, pero siempre impacta al menos de forma ligera y obviamente esa cámara tendría inconvenientes en la transmisión del video. Hay que tener mucho cuidado con el dimensionamiento en megas. ¿Eso qué significa? Que no podemos poner ilimitada cantidad de cámaras. Obviamente hay que tener mucho cuidado, ya que eso va a depender sobre todo de la cantidad de megas que cada cámara genera. Y obviamente no hay que sobrecargar de datos al sector. Podemos en estos dos tipos de diseño trabajar arquitecturas a gran escala. El sistema de Ubiquiti permite ser bastante flexible en este tipo de proyectos y podemos trabajar soluciones como seguridad ciudadana. Estos son algunos diagramas de soluciones que efectivamente muchos clientes han implementado, donde tenemos arquitecturas mixtas, sectoriales,
punto a punto, inclusive enlaces de backhaul, que son los enlaces troncales. Lo más importante es el diseño planificado, o sea, escoger el producto apropiado según cada una de las aplicaciones que vamos a tener y obviamente de esta forma poder garantizar el desempeño en la parte de la red. Cuando nosotros hablamos justamente a nivel de diseño, tenemos el tema de tres tipos de enlaces, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento es el punto a punto, el punto multipunto, y tenemos otro que se llama backhaul, que es un punto a punto pero de alta capacidad. Los backhauls son enlaces especiales que permiten transmitir grandes cantidades de video, por ejemplo, hacia un punto central para el tema de la visualización. Perfecto. Bueno, me preguntan cuáles serían justamente los modelos, eso vamos a aclararlo en un momento. Ahorita vamos a empezar a ver esos detalles, así que no hay ningún problema. Me preguntan si la línea de vista, bueno, varía según la distancia. Sí, recuerden que la línea de vista varía según la distancia y según la frecuencia que se usa. Entonces, evidentemente, hay que calcularlo siempre para cada una de las aplicaciones que nosotros podemos tener. Perfecto. Vamos a ver cuáles son, entonces, primero, antes de hablar de los productos que se recomendarían para cada caso, yo he desarrollado una pequeña tabla donde tenemos un poco los megabits que consume cada cámara IP. Esto varía, deseo aclararlo, esto varía mucho según el tipo de fabricante de la cámara. ¿Por qué? Porque cámaras o las cámaras o fabricantes que tengan mejor chipset de compresión generan menor cantidad de megabits. Obviamente cámaras más económicas no comprimen muy bien, generan mayor consumo de megabits. Es un tema que varía según el fabricante, así que hay que tenerlo en cuenta. Pero ahí tengo una tabla promedio de la que la mayoría de los clientes está usando, en HD promedio de 3 a 5 megas, Full HD entre 6 y 10 megabits, y 5 megapíxeles o cámara de 5 megapíxeles promedio entre 10 y 16 megabits. Ahora, si vamos a trabajar enlaces punto a punto, he dejado una tabla de cuál es la capacidad máxima de Air Max CC y A-Fire en base a la relación de espectro. El espectro, que es el ancho de canal, que en este caso dice 10, 20, 30, 40 hasta 50, es lo que nos permite a nosotros poder transportar mayor cantidad de megas. Obviamente, para que estas capacidades sean alcanzadas, hay que utilizar el producto recomendado según cada una de las distancias y obviamente buscar una frecuencia que disponga de menor cantidad de ruido. Obviamente, generalmente punto a punto se recomienda 10 o 20 MHz máximo para poder trabajar. Y en punto multipunto se recomienda un promedio de 10 o 20 también máximo, ya que a veces el entorno puede ser saturado. Igualmente, 10 o 20 MHz punto multipunto, las capacidades son bastante altas, pero como les digo, es importante que todos los, digamos, todo el diseño de la red sea adecuado, usen el producto adecuado para no tener inconvenientes. Vamos a aclarar en un momento. Y pongo ahí una pequeña tabla donde pueden ustedes ver las cantidades de cámaras, obviamente por punto multipunto, según el ancho de canal que trabajen. Obviamente y según la resolución que la cámara tenga. Pero deseo aclarar algo muy importante. Por ejemplo, en cámaras HD pongo en 10 MHz 2 streams y en 20 MHz 24 streams. Me preguntaron una vez por qué no ponía 12 cámaras o 24 cámaras. Recuerden que algunos sistemas de grabación o almacenamiento solicitan dos transmisiones, una para visualización y otra para almacenar. Entonces, no es una cámara, es como si fueran dos cámaras, pero en verdad son dos secuencias de video. Por eso le llamamos doble stream. Entonces tengan en cuenta que si están haciendo doble stream hay que obviamente dimensionarlo eso para no tener ningún inconveniente. Estos, digamos, son las capacidades máximas en el caso que el sector nos pueda soportar, evidentemente, sin ningún problema las conexiones, o sea, que esté la red inalámbrica bien conectada. Si no, bueno, habrá que ser un poco más conservador en estos números para poder trabajar. Vamos a ir viendo cuáles son los radios recomendados para enlaces primero punto a punto en lo que es la solución de video y obviamente vamos a irlo posteriormente viendo punto multipunto. A nivel de punto a punto, primero vamos a hablar acerca de cortas distancias. Y cuando hablo de cortas, realmente muy cortas distancias. Tenemos nosotros estos modelos de radios que se llaman los NanoBeam. Y en este caso recomendamos siempre para toda la solución de video la familia C, que es de mejor capacidad de procesamiento y obviamente mejor cantidad de tiempos de comunicación, que vienen dos versiones, 16 y 19. Las versiones varían según exclusivamente el tamaño de la antena. Obviamente una antena de mayor capacidad nos va a permitir mayor cantidad de distancia, lo cual es bastante bueno.
Entonces ahí podemos observar que punto a punto las distancias mínimas pueden ser 5 o 8 metros, así que hacen estos productos muy apropiados para soluciones de comunicación inalámbrica de muy cortas distancias. Y obviamente sus distancias recomendadas para punto a punto, como pueden observar, son bastante cercanas. El motivo por el cual se recomiendan para distancias muy cortas es que el producto no tiene mucho aislamiento de ruido. Como pueden ver en la desventaja, dice que el aislamiento de ruido es bajo, no es muy directivo, por lo tanto, si hay mucho ruido en la zona le podría afectar. Pero la ventaja del producto es que es compacto, es ligero y es usualmente el modelo que más se trabaja en las aplicaciones de muy corta distancia. Pero para aplicaciones medianas o de un poquito más de distancia, cortas, tenemos justamente los modelos PowerBeam que estamos viendo. Los modelos PowerBeam nos permiten a nosotros poder desarrollar enlaces con mejores capacidades, realmente incorporan antenas mini parabólicas disponibles en versión estándar y en versión blindado. Eso sí desea aclarar mucho. El estándar es el que no tiene como un pequeño tambor encima de la antena y el blindado incorpora este pequeño tamborcito que nos permite a nosotros mitigar mucho la interferencia. Los modelos ISO son muy recomendados para las soluciones de video, ya que siempre tienen a mitigar mucho la interferencia. Y recuerden, nosotros no podemos estar haciendo cambios de frecuencia cada rato, porque cada vez que hagan un ajuste de cambio de frecuencia, el enlace reinicia y obviamente hay segundos del video que se pueden cortar. Y en aplicaciones de seguridad segundos se perdió el audio. Deseo confirmar que me están escuchando. Parece que ha sido un problema con la transmisión. Ya, perfecto. Disculpen, parece que fue un problema local. Bueno, repito un poco este slide por si acaso no haya quedado claro. Estaba comentando justamente que tenemos estos modelos, que son los modelos PowerBeam, que son unos productos muy recomendados para toda la solución de la parte de video. Estos productos cuentan con antenas mini parabólicas, lo cual permite mayor amplificación de energía y mayor focalización. Esta solución es basada en 5 GHz, efectivamente. Es una solución que nos permite mejores características, mejores capacidades. La ventaja principal de estos productos es el aislamiento. Pero igual este modelo PowerBeam, como decía, viene en dos versiones. Viene en una versión justamente ISO y en una versión estándar. La versión ISO incorpora un sistema de aislamiento adicional, un sistema de mitigación de ruido bastante alto, bastante avanzado. Nos permite mejorar notablemente el desempeño en zonas de contaminación. Y como lo mencionaba, en el caso de tener, digamos, problemas de interferencia, es un equipo que casi no necesita hacer ajustes de frecuencia. De esta manera podemos nosotros trabajar sin mayores inconvenientes y obviamente tengan mucho en cuenta con respecto a las distancias. Como pueden observar ahí, las distancias tienen que ser bastante cortas. Bueno, las distancias cortas, por favor, no pueden ser un poco menos de lo que está ahí, ya que podrían generar una sobrecarga de energía, ¿no? Y las distancias máximas, obviamente, son mucho mayores a los primeros modelos que vimos. Los modelos PowerBeam ISO, acá tengo una imagen un poco, digamos, transversal del producto para que puedan ver cómo es realmente el diseño. Es un producto único en el mercado, es una solución que incorpora aislamiento de ruido bastante bueno comparado al modelo estándar, lo están viendo a la izquierda, el modelo ISO a la derecha, aislamiento lateral, aislamiento posterior, tiene un sistema de radón que es una tapa aerodinámica para mejorar la desviación del aire y tiene un brazo especial justamente para soportar la fuerza, digamos, de resistencia del mismo aire. Viene incorporado, digamos, con un tratamiento anticorrosivo especial y obviamente desarrollado en acero galvanizado para tener justamente una mayor robustez del producto, sobre todo en entornos un poco hostiles. Vamos a hablar ahora acerca de las recomendaciones de enlace en punto multipunto para todo lo que es la parte de video IP y de esta forma aclarar algunos temas.
En punto multipunto, evidentemente la solución es un poco más difícil, ya que obviamente incorpora un poco más de ingeniería en el diseño, pero hay que trabajar, ya tenemos nosotros una propuesta muy fácil para que ustedes lo puedan implementar. Siempre trabajamos con un radio que le llamamos nosotros Rocket. Este radio Rocket es el radio que lidera justamente el sector, el cual se le añade a una antena sectorial. En el caso de Ubiquiti tenemos justamente diversas antenas sectoriales que permiten poder trabajar, digamos, diferentes patrones de cobertura. Tenemos antenas sectoriales pequeñas, que son justamente para cortas distancias, antenas sectoriales para distancias superiores a los 900 metros, que son antenas que tienen ángulos de elevación, como pueden ver, un poco más comprimidos, y eso nos permite poder desarrollar más distancia. Y tenemos una antena al medio, que es una antena de alta densidad. En realidad son tres antenas en una, y está diseñada para, digamos, bloques de 30 grados de cobertura. Entonces ya estamos hablando de una alta densidad de cámaras que se instalarían y obviamente necesitamos sistemas de mitigación de ruido. Muchos usuarios me preguntan por qué se recomiendan estas antenas del portafolio de Ubiquiti, que es bastante grande. Este portafolio de antenas tiene un sistema de mitigación de ruido bastante bueno y eso es muy importante en los proyectos de video. Recuerden que en video nosotros no nos podemos dar el lujo de retransmitir la información, ya que eso podría ocasionarnos inconvenientes. Acá tenemos un poco el diseño ya a nivel, digamos, de proyecto, cómo se debería trabajar. Recuerden que las antenas sectoriales grandes están diseñadas sobre todo para factores de cobertura, factores de distancia, y las antenas sectoriales pequeñas para factores de cobertura mucho más cercanos. Entonces, de esta manera nosotros podemos trabajar los proyectos. Siempre se recomienda usar los suscriptores ISO o los PowerBin ISO, cualquiera sea el tamaño, obviamente según la distancia, ya que estos son suscriptores que manejan aislamiento de ruido bastante buenos y obviamente nos van a permitir desarrollar proyectos con mucha facilidad sin tener inconvenientes en la parte de transmisión del mismo. Y acá tenemos una tabla donde podemos observar las diversas distancias, como lo había comentado al principio. Esta información igual la podemos compartir con todos ustedes y ahí pueden observar las diferentes distancias que tenemos en los suscriptores, que podrían ser justamente los modelos NanoBeam, digamos, o pueden ser los modelos PowerBeam, y en el caso de todos los recomendados, el PowerBeam AC300 ISO, que es el modelo más pequeño, es el que estamos recomendando para las aplicaciones en general de todo lo que es justamente el tema de videovigilancia. Entonces tenemos también suscriptores que tienen antenas un poco más grandes, obviamente que pueden desarrollar mayor cantidad de distancia. Todo va a depender del tipo de proyecto que nosotros tengamos. Lo más importante es escoger siempre, como digo, el producto apropiado para cada uno de los proyectos. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora, cuáles son los radios recomendados para enlaces Bajul. Recuerden que Bajul significa los enlaces troncales o enlaces de acopio de video. Usualmente enlaces que transportan grandes cantidades de video en sí para los proyectos de comunicación. Entonces, antes de aclarar o hablar justamente de estos productos, deseo mencionar cuáles son los tres tipos de comunicación de radiofrecuencia que Ubiquiti maneja. Y acá para poder aclarar las ideas. AirMax que estamos nosotros trabajando es justamente como la última secuencia, es una arquitectura que llamamos inalámbricamente TDD, nos permite poder transmitir y recibir una facilidad muy simple, pero genera un poquito más de latencia, eso hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, nuestro sistema de AirMax, en realidad para las aplicaciones o distancias que estamos recomendando, la latencia que podrían generar es un promedio de 3 a 4 milisegundos, ya que las distancias son bastante cortas. Nosotros incorporamos un sistema híbrido y un sistema full duplex en la familia iFiber que vamos a mencionar, que son equipos que manejan latencias extremadamente bajas, inclusive 1 milisegundo hasta 10 kilómetros, lo cual es una ventaja enorme en los proyectos de comunicación. Y contamos con equipos en arquitectura full duplex, en el caso que el proyecto lo necesite. Es muy raro que el producto o el proyecto lo pueda solicitar, pero en el caso de que tengamos algún inconveniente de que el cliente quiera un tráfico bidireccional, ¿por qué a veces bidireccional? Llega todo al centro de control, pero luego me dicen, vamos a poner un segundo centro de control o una segunda unidad de monitoreo para hacer un poco de marketing, como se dice, ¿no? Poner ahí, dar demostrar a la seguridad, a la ciudadanía de que tenemos control sobre todo el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo. Entonces, obviamente llega todo el centro de control y tiene que regresar a alguno de los puntos. A veces es necesario justamente estos radios full duplex en los proyectos. Pero primero vamos mencionando cuáles son justamente los radios básicos.
En este caso tenemos un radio que funciona en la arquitectura TDD. Obviamente volvemos a usar nuestro Rocket AC, pero ahora lo combinamos con una antena plato. Una antena plato, una antena parabólica nos permite poder desarrollar una amplificación de energía bastante buena y obviamente distancias bastante mayores o superiores a lo que hemos venido trabajando. Ahí podemos observar que podemos tener distancias de 18, 23, inclusive 46 kilómetros como ideal, o sea, desarrollando cantidades de energía muy buenas. Y estas antenas obviamente son muy recomendadas para trabajar con estos productos, en este caso el rock. Estos son enlaces que permiten, digamos, capacidades muy buenas. Obviamente están ligados a la familia de Air Max AC, lo que teníamos en una tabla anterior. Así que podemos pasar capacidades en 10 MHz hasta 60 megas o en 20 MHz casi 130 megabits de datos. O sea, podemos transmitir inclusive muy buenas cantidades de video. Pero luego tenemos ya productos un poco más recomendados, ya productos optimizados, sería la palabra correcta, para este tipo de soluciones. Y acá tenemos modelos A-Fiber. Hablamos primero del modelo 4X. El 4X opera en la banda de 4. Para ser más exacto, opera de 4.7 a 4.990. ¿Por qué lo presentamos? Muchos usuarios me dirán, este es un producto de banda licenciada y tienen razón. Pero en muchos países, la banda de 4.9 se asigna a seguridad pública. Entonces, en algunos proyectos te solicitan de que la solución que tenga en los enlaces troncales 4.9 y en la última milla podría ser 5. Así que tenemos una solución en 4 GHz, como les comento. En caso de que tengamos proyectos de comunicaciones, lo podemos trabajar con muchísima facilidad. Obviamente es un producto muy enfocado en la parte de seguridad pública. Y tenemos su hermano, exactamente del producto que hemos visto, que es el A-Fiber 5X, que trabaja ya exactamente en la banda de 5, ¿no? 5.1 a 5.9, es un equipo bastante flexible, desarrolla obviamente la mayor eficiencia espectral del mercado, en comparación a otros radios y otras marcas, y puede desarrollar la mayor cantidad de megabits con la menor cantidad de espacio en el aire a nivel de frecuencia. Es un equipo que optimiza mucho las capacidades y pueden observar que podría inclusive desarrollar todas las capacidades del equipo hasta casi 7 kilómetros sin ningún inconveniente. Y es un equipo que puede soportar distancias enormes. En lo enormes es que con este modelo acabamos de romper hace unos 2 o 3 meses el récord mundial. Hicimos un enlace de más de 300 kilómetros, pasando una cantidad de datos bastante interesante, inclusive superior a los 250 megas. Entonces, evidentemente podemos alcanzar capacidades bastante grandes con estos productos y son obviamente de tipo carrier class. Pero estos A-Fiber tienen una ventaja muy interesante, algo que en la industria es muy difícil de encontrar, pero hemos nosotros desarrollado una técnica muy interesante. Esto ya es una explicación un poco más técnica, pero hay que aclararlo porque es una ventaja fundamental de la solución. Cuando tú haces un enlace, me refiero a troncal, obviamente es un enlace punto a punto, estás obligado en la familia Air Max y en los radios básicos de otras marcas a usar siempre la misma frecuencia de ida, la misma frecuencia de vuelta. Pero para que el enlace funcione, tiene que estar la frecuencia libre de ambos lados. Y eso es algo muy difícil de encontrar en una ciudad, en una metrópolis, donde el entorno puede estar muy saturado. Pero siempre vas a encontrar una frecuencia libre de un lado, pero no libre del otro. Por ejemplo, en este diagrama estamos viendo que el radio A superior izquierda tiene la frecuencia libre 5500 y el radio B tiene la frecuencia libre 5200. Obviamente no es la misma frecuencia y en Air Max yo no podría hacer esto. Pero los equipos de A-Fiber tienen una técnica que se llama split. ¿Qué significa split? Me permite transmitir en una frecuencia pero recibir en otra usando una sola antena y un solo radio en realidad, que es la ventaja principal. Entonces, esta técnica, muchos usuarios me preguntan, ¿incorpora alguna licencia? ¿Incorpora algún costo? ¿O incorpora alguna pérdida de capacidad? Pues ninguna de las tres. No hay licencias, no hay costos ocultos, ni tampoco hay un tema de pérdida de capacidad. Simplemente una vez que estén los equipos correctamente alineados, o sea, correctamente instalados, nosotros podemos optimizarlo ello en la configuración con mucha flexibilidad. Esto no tiene ningún impedimento. Y obviamente estos radios pueden trabajar con antenas especiales. Tenemos unas antenas que se llaman Dual SLAN, que son justamente diseñadas para nuestros equipos A-Fiber, ya que manejan polaridades inclinadas. Eso les permite esquivar un poco la interferencia, lo cual es bastante bueno para los proyectos. Y tenemos antenas muy pequeñas para enlaces extremadamente cortos o en antenas de bastante ganancia, digamos, para distancias muy, muy, muy largas. Y tenemos justamente el backhaul avanzado, que sería, digamos, ya un backhaul o un troncal full duplex.
Full duplex, ¿por qué? Porque tiene capacidad de transmisión y recepción de forma simultánea. Entonces es como si tuviera un doble enlace en uno. Esta arquitectura de doble enlace viene en dos versiones, en la banda libre de 5. Tenemos equipos de 5.4 a 5.9 y de 5.7 a 6.2. O sea, operamos en banda alta. Recuerden, por favor, que 5 sobre 5.9 es banda licenciada y obviamente es bajo su propia responsabilidad usar las frecuencias. Pero son equipos que desarrollan muy buenas capacidades. La única limitación es que las distancias a las cuales se recomienda el equipo es mucho menor al modelo de antena conectorizada. Obviamente, las antenas que están en esos equipos no se pueden remover o no se pueden cambiar. Por eso es que la recomendación dice que efectivamente tienen que ser para distancias un poco menores. Pero son equipos que tienen justamente la ventaja de poder trabajar en una arquitectura full duplex con muchísima facilidad. Pero cuando trabajamos en soluciones de video y soluciones críticas, un tema que los clientes siempre preguntan se llama ¿cómo es el tema de la alta disponibilidad? Pues nosotros tenemos una solución para los radios conectorizados 5X, que son los productos más usados. Para estos equipos nosotros tenemos un sistema que una sola antena nos permite instalar un sistema de doble radio o hasta 4 radios. Pero digamos trabajemos con el sistema de doble. Esto no es una antena nueva, simplemente es un accesorio modular que se le puede agregar a la antena. Podemos trabajar en un sistema standby, podemos trabajar en un sistema compartido o un sistema failover exactamente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Tenemos nosotros los radios trabajando, haciendo un enlace de comunicaciones y tenemos un tema de que trabajamos con los edge point, que es esta imagen que tengo acá al lado superior izquierda, que es un pequeño switch o pequeño router que es implementado en la torre de comunicaciones, que es el equipo que se encarga de manejar, como les digo, el tema de la alta disponibilidad o el tema justamente de la capacidad agregada de los canales. Obviamente esto también tiene una tabla de distancias, por eso es importante compartirla para que sepan exactamente a qué distancia se recomienda la capacidad agregada y obviamente la capacidad podría ser bastante alta si contamos con el espacio en frecuencias. Y acá pongo, por ejemplo, unas imágenes de algunos casos implementados. Estos son todos enlaces troncales, o sea, son enlaces Bajul. No son de video, solamente creo que el intermedio es de video, pero el resto son soluciones de tráfico de datos de voz, video, mixto, inclusive de alta capacidad, que nos permite poder desarrollar proyectos de comunicaciones. Justamente, ¿por qué el Fiber? Digamos que varios productos que ustedes han visto en troncales son recomendados para video. Los radios A-Fiber tienen capacidades muy altas de procesamiento, precio disruptivo, equipos pueden operar en cualquier tipo de clima, cualquier tipo de altura. Tenemos proyectos instalados sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en zonas tropicales, en zonas muy calientes, alta capacidad de procesamiento de paquetes, los equipos nunca sufren de estrés en el tráfico, mitigaciones de ruido bastante avanzadas y obviamente productos de alta confiabilidad para los proyectos. Diferencias entre las familias. Nosotros hemos estado justamente hablando mucho acerca de las soluciones de Ubiquiti y obviamente he recomendado para puntos pequeños y puntos multipuntos la solución de AirMax CC y el Fiber, por ejemplo, lo he recomendado mucho, se han dado cuenta para todos nuestros troncales. Nosotros cuando hacemos el análisis técnico, y esto comparto mi experiencia con los usuarios, no deben guiarse en los megas. Ustedes siempre cuando hacen una comparación de un producto lo tienen que hacer en tres factores. Paquetes, luego eficiencia espectral y luego latencia. Es más, lo he ordenado en esos temas para que puedan justamente tener la referencia de cómo esto funciona. Entonces, A-Fiber es el único producto de la industria en banda libre que entrega 1 millón de paquetes por segundo. ¿Por qué nos volvimos locos y agregamos tanta capacidad de procesamiento? Porque eso nos permite pasar cualquier tipo de tráfico. Inclusive nuestros competidores más cercanos no superan los 700.000 paquetes por segundo. AirMax AC es un equipo más económico, obviamente hemos desarrollado para 50.000 paquetes por segundo, lo cual es más que suficiente para todo tipo de tráfico. Luego, como les dije, eficiencia espectral. Tenemos la mejor eficiencia espectral. ¿Por qué? Mientras más eficiencia espectral tengas, que es lo que indica el fabricante, obviamente mayor cantidad de megabits vas a obtener en una menor cantidad de espacio de frecuencia. Y otro factor súper importante, que es un tema muy, muy delicado en la parte de biovigilancia,
el tema de la latencia. Obviamente, si yo tengo muchos saltos inalámbricos, es muy importante esto sobre todo. Los A-Fiber, por ejemplo, pueden desarrollar un enlace punto a punto a 10 kilómetros, menos de un milisegundo. Air Max AC en realidad entrega un valor muy bueno, 3 a 4 milisegundos de latencia, extremadamente bueno, pero justamente ahí viene la diferencia. Ahora, deseo explicarles de manera gráfica por qué los paquetes por segundo son importantes. Yo sé que esto es un tema muy nuevo, la mayoría de usuarios nunca pregunta por los paquetes, pregunta por los megas. Y quiero que vean justamente acá una pequeña tabla. Si tú analizas A-Fiber contra Air Max C, en las capacidades máximas de megabits, uno llega a 600 y uno llega a 550. Y tú dices, bueno, exactamente son lo mismo, porque tengo que pagar 3 veces más por un enlace A-Fiber. Reduce el tamaño de los paquetes y vas a ver lo que ocurre. Si tú reduces el tamaño de los paquetes, A-Fiber no pierde capacidad porque su capacidad de conmutación de datos es muy alta. Sin embargo, Air Max C comienza a sufrir porque se le acaba el CPU. Evidentemente, eso nos limita la cantidad de megas. Esta es la respuesta que algunos usuarios a veces me hacen con referencia de que agregamos mucha voz sobre IP o agregamos mucho video IP en los enlaces y a veces podemos saturar. Por eso es importante tener en consideración la cantidad de paquetes por segundo que nosotros generamos. Y acá hay una tablita de la cantidad de streams de video que se recomienda un máximo por solución. Inclusive pueden observar que Air Max C podría soportar inclusive hasta 37 secuencias de video. Sin ningún problema, lo puede transmitir con mucha facilidad. Pero A-Fiber se llevaría el premio, ya que nos permite pasar muchísima mayor capacidad. Entonces, obviamente A-Fiber, con una capacidad de más de 740 streams de video, nos permite mucha flexibilidad para que el producto pueda soportar de estrés, que es una de las características que a veces nos puede afectar en la parte de comunicación. Entonces, de esta manera nosotros podemos tener una mayor tranquilidad de que estos troncales, especialmente los A-Fiber, pueden trabajar sin ningún impedimento en características de alta solución. Y acá vemos unos casos que quería compartirlos brevemente. Todos estos casos son casos de éxito reales compartidos por los usuarios. Eso siempre me gusta comentarle a todos los asistentes. Les digo, los casos de éxito de Ubiquiti no son maquillados, son casos reales, reales. ¿Y cómo puedes saber que el caso es real? Porque no está en un PDF. Todo caso de éxito que tú veas en un PDF no es el original. Obviamente la gente de marketing selecciona lo mejor del caso, oculta varios detalles y obviamente no te dice quién es el usuario, no te da el contacto. Nosotros compartimos o los usuarios nuestros comparten sus casos de éxito en el foro, por lo tanto yo siempre dejo el link para que ustedes puedan escribirle si gustan al cliente, preguntarle, ya pasaron más de 8 meses, más de un año, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal se ha comportado? ¿Te ha dado algún problema? Etcétera. Entonces, equipos de alta calidad operando en condiciones extremas, por ejemplo, esta es una imagen de un A-Fiber en Argentina, donde el equipo está con un poco de frío, totalmente congelado, como pueden observar, distancia 165 kilómetros, operando más de 100 megabits, y como lo había mencionado, acabamos de batir el récord mundial con el enlace más largo, 300 kilómetros, y esto obviamente también compartido por el usuario en nuestro foro. Me preguntan si la calidad de servicio ayuda en la transmisión de paquetes. Obviamente todos los equipos manejan tema de QoS, así que la calidad por servicio es automática según el marcado del paquete y los equipos la priorizan, obviamente, ya que tendríamos tráfico mixto, por ejemplo, no hay ningún problema en la priorización. El tema de los paquetes por segundo nos permite a nosotros que seamos bastante rápidos, bastante eficientes para este tema de comunicación. Me preguntan, me consultan por acá si podemos transmitir H264, podemos transmitir o H265. Bueno, eso va a depender según de la cámara, ya que es el sistema de compresión de la misma cámara, pero basta que sea el protocolo IP, nosotros lo podemos transmitir. Yo sé que el H265 genera menor cantidad de consumo, pero genera un poquito más de paquetes. Entonces, evidentemente, tenemos la capacidad de poder soportar los troncales en los equipos de última milla con mucha facilidad. Así que no hay ningún problema por ello. Y bueno, hablando de conmutación en la torre, comunicación en la torre. Este es un punto muy delicado. Yo he visto bastantes proyectos tener problemas y eran asociados a este punto. ¿En qué sentido? Cuando tú juntas varios radios de comunicación en una torre, la pregunta es, los radios funcionan, listo, ¿cómo los comunicamos entre sí? ¿Qué hacen todos? Bajan cables de red hasta un gabinete de interiores, hacen todo el cableado y luego suben otra vez y eso genera muchísimos problemas de tiempo, costos,
sobre todo porque no tenemos un equipo que es instalado en la torre. Entonces nosotros tenemos ahora unos switch o routers para exteriores diseñados para ser instalados en la misma torre, obviamente de una muy buena resistencia a la parte exterior, a la parte del clima y con muy buenas capacidades. El EdgePoint es una solución liviana de capacidad PoE bastante alta, rápida de instalar, flexible sobre todo, y es un equipo diseñado para condiciones extremas. Opera directamente en la misma torre, o sea, el equipo es instalado a la intemperie, aumenta mucho la confiabilidad, elimina muchos problemas eléctricos, reduce el costo de la parte de cableado, el peso en la torre, en la parte de cableado, y obviamente los equipos tienen la habilidad de poder energizarse por energía directa y el tema de alimentación de data por medio óptico, o sea, fibra óptica. Esto elimina muchos problemas en los cables de red, a veces por presencias de ruido o interferencia. Recuerden que a veces en proyectos de seguridad la torre tiene otro uso, a veces le ponen un sistema de radio de baja frecuencia y eso afecta mucho a la comunicación a través de cables de cobre. Pues obviamente el sistema óptico nos permite reducir o eliminar esos inconvenientes. Podemos soportar gran cantidad de radios, enlaces troncales, inclusive cámaras que se pueden conectar ahí con mucha flexibilidad. Pero como nos importa mucho el tema de la confiabilidad y disponibilidad, sobre todo, nuestros productos EdgePoint que van en la torre tienen una ventaja interesante. Trabajan con una fuente de alta disponibilidad. La fuente de alta disponibilidad nos permite a nosotros energizar el equipo, como pueden observar, con una fuente AC, o sea, con la red eléctrica 110-220, pero le podemos poner un segundo módulo que sea DC. ¿Y cuál es la ventaja? El módulo DC va conectado a baterías. En caso de un corte eléctrico, la misma fuente switchea automáticamente sin generar ningún tipo de corte a las baterías. De esa manera, el EdgePoint sigue trabajando, todos los radios siguen energizados y eso nos permite continuar con el sistema de conmutación y alta disponibilidad justamente en el tema de la torre. Obviamente esta fuente de poder es monitoreable, así que podemos ver el consumo, podemos ver cuánta energía está o inclusive si la energía se ha cortado, inmediatamente nos puede notificar de forma inmediata. El mismo sistema carga las baterías, el mismo sistema se alimenta de las baterías, es totalmente autónomo y modular en las fuentes. En el caso que ocurra un incidente de una fuente se daña, pues simplemente retira la fuente dañada y rápidamente pones la siguiente fuente y no hay ningún problema, la solución continúa trabajando. El sistema no incluye baterías, me preguntan, si las fuentes no. Ustedes pueden poner las baterías en serie 2, serie 3 o serie 4, o sea, baterías de 12 voltios en serie. Obviamente, para tener mayor cantidad de autonomía, depende de la cantidad de baterías que ustedes quisieran tener sin ningún inconveniente. Obviamente en Ubiquiti siempre nosotros pensamos en el tema de solución, así que fabricamos nuestros módulos de fibra, SFP, que bueno, o SFP Plus, que también usa nuestros switches, que voy a presentar en un momento, me refiero a los switches de interiores. Tenemos cable eléctrico para exteriores, tenemos cable de fibra también para exteriores, que son opcionales para poder trabajar en los proyectos. En el caso que los clientes no tengan acceso a estos medios, tenemos nosotros justamente los materiales para que ustedes los puedan trabajar. Me preguntan si tenemos algún software para alinear. Bueno, efectivamente todos los equipos incorporan un software efectivo que te permite justamente verificar los niveles de energía y eso obviamente te permite poder hacer alineamiento. Pero el alineamiento casi siempre es manual, bueno, prácticamente es manual en todo el tema de las antenas. Perfecto. Este es un diagrama, por ejemplo, en el caso me preguntaron si los EdgePoint, por ejemplo, que son los modelos switches, pueden soportar cámaras PoE. Esto sería una aplicación no tanto para torre, tal vez, pero me preguntaron qué pasaría si pongo el switch, por ejemplo, este switch exterior para un almacén. De repente tengo un proyecto de seguridad en un almacén donde solicitan justamente poner unas cámaras, pero no tengo dónde poner un switch. Entonces, poner un gabinete para exterior, poner unas condiciones, a veces lo puede hacer el proyecto inviable a nivel de costos. Entonces, tenemos en este mismo producto que les mencioné que es para torre, también puede energizar cámaras AF o AT sin ningún problema, radios enlaces de cualquiera, sea Fiber o Air Max, o inclusive marcas de terceros, y equipos de Wi-Fi o cámaras nuestras, obviamente soportando la data más de 10 kilómetros, inclusive la energía la podemos enviar 500 metros sin ningún problema. Acá tenemos justamente un tema tenemos un tema de la torre, donde observamos el tema de que está implementado justamente para energizar los diversos equipos y trabaja en conjunto con nuestra fuente de poder que nos permite tener una alta disponibilidad y una alta capacidad del sistema.
Continuando con la presentación, y ya entrando un poco en la parte de la última línea de productos, sería el tema de conmutación de interiores. Me refiero a esto a los switches. Obviamente los switches ya son bastante conocidos en la industria, son switches que bueno, son equipos que nos permiten hacer la comunicación de datos, o sea, compartir la red en una oficina. La diferencia de nuestros switches comparado a otras soluciones del mercado tiene que ver con el tema justamente de la capacidad. Existe una capacidad bastante alta en los equipos, full administrables, carriers, gigabit, todos los modelos, alta capacidad PoE, bastante robustos, costo-beneficio muy bueno y obviamente están diseñados para trabajar en redes empresariales con todas las funciones de segmentación, control de, digamos, de reglas si se quieren manejar, enrutamiento estáticos, pero lo más interesante de nuestros switches es sobre todo la capacidad PoE que tenemos y la flexibilidad de productos o modelos que podemos nosotros tener en nuestro portafolio. Tenemos switches bastante pequeños para aplicaciones de interiores muy pequeñas en sí, que nos permiten justamente trabajar el tema de pocas cámaras PoE, por ejemplo, y tenemos en estos switches pequeñitos que están viendo 16 y 8, tenemos 130, 122 watts PoE, o sea, la capacidad igual es bastante alta. Todos nuestros switches incorporan puertos ópticos y los puertos ópticos, resalto, no son combo. Entonces, evidentemente podemos utilizarlos para los uplinks, para las cascadas, sin ningún inconveniente. Cuando todos pensamos en un switch administrable, lo primero que se nos viene a la mente es el tema de las VLANs, que las VLANs sean fáciles de configurar, simples de poder configurar, etcétera. Pues eso lo tenemos sin ningún inconveniente. Tenemos característica de poder aplicar configuraciones de segmentos de red de una forma muy amigable. Y obviamente contamos con los modelos estándares de puertos, que son 24 y 48, y tenemos ahí varias versiones no PoE y versiones PoE de 220 watts, hay una fila que lo indica, 470 watts, inclusive hasta 686 watts, los cuales nos permite soportar, digamos, una gran capacidad de comunicación. Me consultan si soportamos stack. En este caso, los switches no soportan stack, ni físico ni virtual, por si acaso, eso aclaro. La configuración es de forma individual. Nosotros tenemos otra línea de switches que es la parte de Unify, que soportan ya stack en la parte de configuración, pero no es un stack físico directamente en los switches. Entonces, acá los switches grandes, en este caso los de 48, sí manejan puertas de 10 gigabits en uplink a través de fibra óptica y eso nos permite soportar, bueno, altas capacidades de conmutación en caso sea necesario. E incorporamos también modelos ópticos que algunos proyectos lo necesitan y tenemos un switch de 12 puertos ópticos de gigabit y tenemos de 12 puertos ópticos de 10 gigabit para la parte de comunicaciones. Entonces estos dos switches son totalmente ópticos. Bueno, ya dependerá justamente de cómo nos podamos nosotros configurar para poder desarrollar estas capacidades, evidentemente. Son switches de distribución, podríamos decir, que nos permiten poder hacer la comunicación de la red, digamos, sobre todo cuando usamos medios ópticos. En la parte de switches no voy a profundizar mucho porque son bastante equipos conocidos. Les puedo mencionar es que los switches son de conmutación por hardware, o sea, no son web smart. Todo es a través de los puertos físicos. Hemos hecho pruebas conectando inclusive más de 24 cámaras a un solo switch de 24 puertos, soportando siempre muy buenas capacidades de conmutación sin evidentemente ningún inconveniente. Eh, no se preocupen por la presentación que lo vamos a compartir. Es más, antes de terminar voy a compartir el link con todos para que la puedan descargar si necesitan, no habría ningún problema. Me pregunta si los switches o los routers pueden restringir, bueno, acceso a páginas. En realidad no, esos switches si estamos enfocando, están enfocados totalmente en la parte de conmutación. Si tú quisieras restringir el acceso a Internet o a algunos sistemas, los routers de la familia HMAX, si lo permiten, tendrías que revisar información ya acerca de ello. Perfecto. Un tema importante, es una recomendación que yo siempre hago, el tema del dimensionamiento de los switches. Siempre cuando ustedes trabajen con el tema de PoE, verifiquen cuál es el consumo máximo de cada tipo de producto, por ejemplo, una cámara fija, una PTZ de exterior o interiores, y luego que han calculado el consumo total PoE, es importante que ustedes siempre dejen un 30% libre de energía en el switch. Entonces vamos a sobredimensionarlo el consumo un 30%.
para que quede siempre libre. Obviamente eso nos entrega un consumo de 17 equipos PoE, 307 watts. Y por ejemplo nuestro switch que tiene fuente de 500, que en realidad te entrega 470 watts, quedaría muy sobredimensionado, bastante flexible para poder trabajar sin ningún inconveniente. Así que tenemos muy buenas características y capacidades. Contamos con cables de red, bueno, eso ya son un poco más accesorios para el tema de toda la parte de exterior, la parte de interiores, no solamente los cables y cable apantallado, que es muy recomendado para el tema de vigilancia y torres, sobre todo porque es un cable que no sufre interferencias. Y tenemos los conectores metálicos justamente para todo el sistema tierra de la solución y tener siempre la alta confiabilidad, que es muy importante. Antes de pasar a las preguntas, que he visto varias que han formulado, me gustaría comentarles de que efectivamente el sistema de la solución que nosotros planteamos para todo lo que es biovigilancia IP, entre las familias Airmax, A-Fiber y Edmax, son las soluciones más confiables que ustedes van a conseguir en la industria, costo-beneficio, rendimiento, obviamente para proyectos de altas capacidades. A-Fiber es más, es el único sistema que entrega una modulación extremadamente alta, que es 1024, es las mejores soluciones y bueno, ya 4 años consecutivos vamos ganando con este producto iFiber a mejor fabricante en la feria de Wispapalooza, que es la Feria Internacional de Comunicaciones. Contamos con la mejor eficiencia de radioespectro en los enlaces inalámbricos, la menor cantidad de latencia, que es un tema muy importante, y resalto, la latencia es importantísima para el tema del video IP, radios de bajo consumo eléctrico, así que los clientes que trabajan con sistemas de respaldo tienen mayor autonomía, inclusive trabajando con nuestras soluciones. Manejamos arquitecturas 100% propietarias en A-Fiber, eso nos permite un control total del radio y obviamente características Enterprise y Carrier Class, capacidades avanzadas MIMO en las técnicas de comunicación de los productos y obviamente generamos menor cantidad de ruido que otras soluciones. Eso nos permite, en el caso de que vamos a compartir la torre con otra solución de comunicaciones, pues no nos genere problemas nosotros a ellos ni ellos a nosotros. Entonces siempre contamos con sistemas de alta confiabilidad, inclusive tenemos un software de gestión, un software de monitoreo para todos nuestros enlaces de comunicaciones. Recuerden que siempre compartimos muchísima información con todos nuestros usuarios a través del foro. Me preguntan por qué es exactamente 1024 QAM. Me dicen, es un valor muy técnico, no entendemos, me resulta. 1024 QAM justamente es una técnica de comunicación de onda bastante compleja. Usualmente solamente se usa en enlaces de banda licenciada, o sea, Enterprise. Hablo de soluciones que tienen un costo superior a los $10,000. Nosotros lo que hemos hecho es traer esa tecnología, que es extremadamente exclusiva, podríamos decir, de soluciones muy altas, a equipos que usamos en el día a día en la parte de proyectos de comunicaciones. Y obviamente nos permite obtener mayor cantidad de megabits como resultado con menor cantidad de espectro. Mientras más alta sea la modulación, el equipo es más eficiente. Hay muchos equipos en el mercado que te ofrecen anchos de canal muy grandes. En verdad no se recomiendan. ¿Por qué? Porque son muy utópicos. En realidad es muy fantasioso, porque recuerda, en una ciudad siempre hay poco espectro. Y al haber poco espectro necesitas usar anchos de canal muy pequeños para obtener capacidades de datos muy altas. Me preguntan cuál es el software de monitoreo para los equipos Ubiquiti. Bueno, el software de monitoreo todavía no lo he presentado, o, bueno, no lo he agregado a la diapositiva, lo voy a hacer para la próxima, pero es el Air Control 2. El Air Control 2 ustedes lo pueden descargar de nuestro foro, es un software totalmente gratis que les permite monitorear, actualizar, controlar, programar alarmas inclusive o advertencias de los equipos en cuanto al comportamiento, etcétera. Entonces, evidentemente es una solución que les va a permitir a ustedes obtener capacidades muy interesantes. Bueno, antes de pasar a las preguntas, me permiten un segundo. Justamente quiero compartir con todos ustedes la presentación para que la puedan tener. Lo voy a poner en el chat para que les pueda llegar a todos. Y vamos a pasar a las consultas. Ya les debe haber llegado a todos, ya la deben tener, para que la puedan descargar. Puede ser un poquito pesada, así que tienen que darle a descargar para que no tengan ningún inconveniente. Perfecto. Por acá veo que hay unas consultas adicionales. La familia Air Max es compatible con, me preguntan si los
Los radios Air Max a nivel de PoE son compatibles con las cámaras. En realidad los radios Air Max no energizan las cámaras. Los radios obviamente solamente hacen el radioenlace y trabajan algunos en 24 voltios, otros en 54, dependiendo del tipo de radio. Generalmente la mayoría son 24, son equipos de bajo consumo, vienen con sus fuentes especiales. Nuestros switches de interior o de exteriores lo soportan, así que no hay ningún inconveniente. Me consultan si los switches de exterior que van en la torre pueden energizar cámaras PTZ. Bueno, sí, no hay ningún problema, podemos trabajar en eso. Me consultan acá por cámaras como DAWA o Hikvision u otras cámaras, ¿se pueden alimentar con los switches PoE de Ubiquiti? Por supuesto que sí. Si las cámaras manejan el estándar 802.3 AF o AT, nuestros switches de interiores y el switch de exterior las pueden energizar sin ningún problema. Quiero que tengan mucho cuidado nomás con el tema del consumo. Siempre recuerden, el switch hay que usarlo al 70% para que siempre tenga un margen de tolerancia. Igual pueden llevarlo más, pero yo recomiendo un 70 para que nunca tengan ningún tipo de sobrecarga, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando tú enciendes el switch con todas las cámaras conectadas, a veces las cámaras consumen más de lo que dice la hoja técnica. Consumen un pico, generan un pico de consumo. Entonces, eso podría generar algún tipo de saturación. Me preguntan si puedo, por favor, explicar un poquito más a qué me refiero con latencia, que lo mencioné varias veces. Por supuesto que sí. Latencia es el tiempo de comunicación de la información, es el tiempo que la información sale de la cámara y llega al grabador, por ejemplo. Eso no es instantáneo, eso toma un tiempo. Un equipo que tiene mayor cantidad de latencia hace que la comunicación demore mayor cantidad de tiempo. Un equipo de menor cantidad de latencia hace que la comunicación sea mucho más rápida. Entonces, mencionaba esta palabra latencia, ¿por qué? Porque los equipos que nosotros manejamos, por ejemplo en Air Max, tienen una latencia baja, correcto. Es una latencia estándar, pero baja. Pero en A-Fiber la latencia es prácticamente mínima, por eso le llamamos a la familia fibra en el aire, porque inclusive a 10 kilómetros, un milisegundo de latencia, que es la ventaja principal que tiene justamente el tema de A-Fiber para poder trabajar. Perfecto. Yo creo que he ido respondiendo varias de las consultas, varias de las inquietudes de los asistentes. Sí, sí, creo que hemos respondido casi todas ellas. Sigo revisando a ver si por ahí se me pasó alguna. No, creo que hemos avanzado con todas. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Deseo agradecer nuevamente a Incomex por la convocatoria de todos ustedes. Este material yo lo he grabado para poder compartirlo posteriormente a través del canal de YouTube de ellos. Y la presentación ya se las envié, pero en caso de que alguien no la haya podido recibir o se le cerró la ventana, igual estoy dejando mi correo en la pantalla para que puedan escribirme cualquier consulta, puedan contactarnos con el foro. Espero que justamente la presentación haya sido de su agrado, que les haya justamente, digamos, ayudado un poco a comprender cuáles son los productos más apropiados y nos estamos en una próxima oportunidad conectando para conversar más acerca de las soluciones de comunicaciones en sí de Ubiquiti. Y bueno, espero que nos veamos pronto. Bueno, ya estamos en diciembre, así que en caso no nos lleguemos a ver, bueno, unas felices fiestas y muchísimas gracias.